Muy buenas tardes. No sé si se me escucha. Hoy no estoy en mi lugar habitual de trabajo, con lo cual la conexión no es tan buena y me gustaría saber si eso incide en la calidad del sonido. No sé si puedo hacer mucho por remediarlo, pero bueno, no sé, no veo las preguntas. No tengo. A ver ahora. Vale. Para ver las preguntas, a ver si se escucha perfecto. Se escucha bien, Luis, Dante, Ami, perfecto. Muy bien. Pues empezamos sin más, pasan 4 minutitos de las 6 de la tarde. Vamos a intentar estar aquí unos 40 minutos aproximadamente, luego quedará un tiempo para que hagáis las preguntas que consideréis oportunas. Como decía Daniel, efectivamente la comunicación es una disciplina pues que ya en el siglo XXI, en el mundo de Internet, a nadie se le escapa que estamos conectados todo el tiempo y que manejar herramientas de comunicación es absolutamente esencial, no solo ya en la vida profesional, sino en la privada, ¿no? Podríamos estar hablando de comunicación durante mucho tiempo, enfocado en diferentes aspectos y siempre pues desde diferentes puntos de vista. Y lo que vamos a hacer en estos 40-45 minutos, como digo, es tratar de dar una idea un poco general de los elementos esenciales que componen la comunicación, saber cuál es la estructura, cuáles son los elementos, qué es lo que tenemos que hacer, plantearnos a la hora de comunicar y después tratar de enfocarlo a nivel práctico en comunicación empresarial, concretamente en comunicación corporativa y dentro de esta en la parte de comunicación interna, que es a veces un poco, en mi opinión, la que más ha estado descuidada. Uno pues más o menos puede ver ejemplos de comunicaciones hacia el exterior, no solamente en el ámbito de la publicidad, sino en un ámbito más amplio, pues ahora mismo en temas de responsabilidad social o de las marcas se preocupan por comunicar, no solamente, como digo, en su publicidad, sino en todos los aspectos en los que se mueven, ¿no? Pero la comunicación interna, como veremos, tiene un plus, un componente que a mí me resulta muy interesante y que veremos, como digo, al final de la presentación. Perdón. Como decimos, comunicamos en todo momento. Comunicamos ahora mismo, estamos comunicando. Yo os estoy contando algo con un soporte escrito sobre el que voy hablando y os voy contando una serie de cosas. Esto podría ser en directo o puede ser hoy gracias a la tecnología, pues podemos estar cada uno en una parte del mundo y estar comunicándonos. Comunicamos cuando escribimos, sea lo que sea, o desde un informe hasta un email, hasta un WhatsApp, a un amigo, estamos comunicando y en ese proceso estamos transmitiendo y estamos de alguna forma dando a entender mucho más de lo que las palabras que escribimos eh, muchas veces de lo que queremos. No es lo mismo escribir un mail pues con un encabezado, con una escritura más o menos correcta y con una estructura, a un WhatsApp en una terminología mucho más coloquial, evitando signos de puntuación, de acentuación, etcétera, ¿no? Todo eso nos está dando una idea de si el mensaje pues, es más o menos formal, si es más o menos corporativo, si es más o menos serio, etcétera. Perdón. Como digo, las redes sociales, estamos ahora mismo en el punto más alto desde que las redes sociales hicieron aparición en el panorama comunicativo y cada acción que hacemos en una red social estamos comunicando. Estamos comunicando de manera visual, cuando subimos un vídeo o una fotografía, cuando hacemos un comentario, cuando retuiteamos, simplemente cuando hacemos un like, estamos comunicando. Es una forma de expresar y de transmitir una serie de elementos. Todo el momento, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos comunicando, con lo cual, pues es obvio el interés que tienen en manejar un poco este proceso. Eh, Yéndonos un poco al histórico, lo que estudiábamos, que sigue siendo perfectamente vigente hace unos cuantos años, el triángulo de la comunicación se compone básicamente de estos tres elementos. Hay un mensaje, que es lo que se comunica. Hay un emisor, que es el quien comunica, o la persona o las personas se comunican, quienes emiten el mensaje, y hay una audiencia, a quien se comunica. La combinación y la relación de esos tres elementos ha desarrollado toda una serie de teorías, toda una serie de elementos, donde, bueno, vamos a pasar un poco por encima viendo la parte más esencial y más importante,
pero que, como insisto, daría para, de hecho, da para muchos libros y para estudios muy extensos sobre el tema. En primer lugar, la relación entre quién comunica y qué es lo que se comunica es lo que conocemos como la estructura del mensaje. La estructura del mensaje, pues tiene que ser preferentemente claro, porque si queremos transmitir una idea, pues no puede ser que esa idea quede de alguna forma no desvelada porque el mensaje que estamos transmitiendo no es lo suficientemente claro. Para transmitir claridad es importante el orden. Si queremos llegar a una conclusión, pues haremos una introducción, seguido daremos un par de ideas que iremos probablemente concatenando para concluir en una, en una conclusión final que sea precisamente el objetivo de ese mensaje. La sencillez normalmente en comunicación suele ser un plus. No todo el mundo opina lo mismo y de hecho no todos los mensajes que vemos y que oímos David dice que no escucha. No sé si es un problema que tiene David puntual o es que de repente nadie escucha. Yo sigo viendo exactamente igual en el micro. ¿Verdad? ¿Hay alguien más que no escuche de repente? Si alguno más me podéis contestar. Ah, vale, era un problema puntual de David. Bien, seguimos. Como decimos, ahí viendo pues tanto mensajes audiovisuales como mensajes simplemente escritos, como leyendo a columnistas de periódicos, autores. Cuando entramos en la literatura, trascendemos un poco trascendemos un poco, no, trascendemos completamente el mundo de la comunicación. Cuando leemos un libro, cuando vemos una obra de teatro, una película, vamos mucho más allá. Hay obviamente elementos de comunicación, pero vamos más allá. Nos adentramos en el terreno del arte y ahí, pues probablemente la forma de manejar esos elementos pues tenga otras licencias y no vamos a entrar en eso. Como digo, la sencillez, cuando lo que se pretende es transmitir una idea de una manera más o menos lógica, la sencillez, en mi opinión, es un plus. A veces adornar demasiado el mensaje, pues puede hacer que nuestro mensaje se convierta en algo distinto precisamente a lo que pretendemos. Hay que priorizar. Muchas veces, sobre todo en reuniones de departamento, muchos momentos de la vida empresarial que probablemente a todos nos sea familiar, hemos visto en una reunión de probablemente 2 o 3 horas, donde se han intentado transmitir pues 10, 12 mensajes. Al final el resultado suele ser nefasto, suele ser que nos quedamos con uno, dos o probablemente ninguno de todos esos mensajes. Hay que establecer una prioridad y una jerarquía en los mensajes y tener muy claro cuando hacemos una comunicación. Yo, por ejemplo, en la clase de hoy os voy a contar un montón de cosas distintas, pero quiero centrarme en un par de ideas que serán las que probablemente al final destaquen unas conclusiones. Si todo esto que os quiero contar quisiera que os quedaseis con 25 ideas en 40 minutos, probablemente el resultado fuese de que no os vais a quedar con ninguna, ¿no? Otros elementos que hay que tener en cuenta es que la forma de estructurar tiene que estar muy relacionada con el objetivo de esa comunicación, con los códigos que utilicemos, etcétera, etcétera. Como digo, todo esto es muy el análisis de la estructura del mensaje, de la relación entre quién habla y lo que se cuenta, es muy amplio, pero bueno, destacamos de alguna forma esos elementos, ¿no? Que es intentar ser claro, sencillo y ordenado para, con pocos mensajes, intentar que eso cale. La relación que conecta el emisor y el receptor es un poco lo que llamamos la conexión, ¿no? Cómo conseguimos conectar con una audiencia. Yo he empezado esta presentación pues llamando la atención sobre algo que quizás es obvio, que quizá ya lo tenéis todos y todas muy claro, pero quizá alguien pues no se haya para pensar. Y es que es un dato pues absolutamente demoledor. Estamos 24 horas al día, menos las horas que estamos dormidos probablemente, pero estamos todo el tiempo comunicando, con lo cual llamo la atención sobre un elemento y justifico de alguna forma todo lo que voy a contar después. Esa es una manera que yo he decidido a la hora de hacer esta exposición de enfocarlo así. Si estuviéramos en un entorno offline, estuviéramos en un salón de una universidad o de cualquier centro donde nos estuviéramos viendo las caras, yo probablemente habría empezado de otra manera. Habría empezado preguntándoos algo, o habría empezado poniéndoos un vídeo para ver vuestras caras. Habría empezado de otra manera porque es muy importante, y eso es una cosa que en los webinars online pues perdemos y tenemos que ser capaces lógicamente, de suplirlo con otras herramientas. Pero perdemos la capacidad de escucha. Yo ahora mismo sé que hay una serie de gente conectada,
pero no sé si estáis mirando la pantalla o estáis leyendo un correo que os ha enviado un amigo, un compañero, o estáis distraídos porque ha venido vuestro hijo o vuestra hija o cualquier otro tipo de causa. Yo me pierdo una parte muy importante que es esa conexión con vosotros. Yo cada cierto tiempo tendré que hacer alguna llamada de atención para que intentar conectar con vosotros y poner en práctica esto que estoy diciendo aquí. Me gustaría ver cuál es vuestra opinión sobre el tema que estamos hablando, haceros participar, poneros ejemplos donde os sintáis, eso ya lo hemos hecho al principio, ¿no? Cuando hablamos de reuniones de trabajo, cuando hablamos de compañeros, de redes sociales. De alguna forma, estos son elementos que utilizamos para conectar la persona o las personas que están hablando, el emisor del mensaje, con la audiencia. Y el otro eje que nos queda por examinar es la relación entre el mensaje y la audiencia, lo que llamamos el impacto. Si lo que yo os estoy contando no os interesa en absoluto, probablemente el número de asistentes habría empezado a bajar desde que hemos comenzado y lo que ha pasado es totalmente lo contrario. Entonces, bueno, pues de momento quiere decir que la gente que os habéis conectado en el principio de la presentación seguís ahí más o menos y no sé si seguiréis hasta el final o no, pero de momento seguís ahí. De alguna forma, algo os está motivando, algo os está interesando esto de lo que estamos hablando. Como digo, cuando esto se hace en entornos más reducidos y sobre todo en offline, en persona, pues hay que ver un poco, pues siempre hay alguien del público que ofrece alguna resistencia, que no está muy de acuerdo con los datos que muestras. Entonces, bueno, pues hay que ser capaz de adaptar el mensaje, de dar ejemplos, siempre manteniendo, bueno, luego ya eso es un tema de estilo, ¿no? Pero en mi opinión, siempre manteniendo un tono cordial, un tono amable, independientemente de que lo que estemos haciendo sea una clase online, sea una comunicación de los resultados del primer trimestre o sea una exposición de cara a firmar un contrato importante de una obra entre dos, un cliente y proveedor, por ejemplo, entre muchísimos otros ejemplos que podríamos poner. Muy bien, ya hemos visto entonces que tenemos alguien que comunica, algo que se comunica y alguien alguien que recibe ese mensaje. Vamos a centrarnos ahora mismo en el mensaje. ¿Qué elementos debe tener un contenido para que para que sea eficaz? De alguna forma, siempre hemos hablado de las 5 o los 6 W del inglés, el what, el where, el how, etcétera, etcétera. Vamos a desgranar un poco cuál es y de qué forma, en mi opinión, esas W, que en castellano son otras letras, eh, son importantes. El qué y el cómo, en mi opinión, son la esencia de un contenido. Saber qué estamos contando, porque esto que estoy diciendo ahora puede parecer pues prácticamente anecdótico, ¿no? Pues evidentemente, si queremos contar algo, tenemos que saber qué vamos a contar. Bueno, no os podéis imaginar, o sí os podéis imaginar probablemente la cantidad de artículos, de conferencias, de reuniones, donde la gente que expone, ahora mismo en España estamos en campaña electoral. No quiero poner ejemplos de los mítines de los políticos, la cantidad de contenidos vacíos de todos los políticos, ¿eh? No vamos aquí a poner a ninguno por encima de otro, la cantidad de elementos de acciones de comunicación donde el qué está prácticamente difuso y no se puede sacar ni una sola conclusión. El qué es esencial. Si queremos, de alguna forma, ser memorables, el objetivo de toda presentación, de toda charla, de toda acción de comunicación es producir un cambio en la audiencia, es ser memorable de alguna forma, que se nos recuerde, por eso que hemos dicho, ¿no? Bien porque salimos al escenario disfrazados, porque nos pusimos a bailar, porque la conclusión que dimos fue muy divertida o muy triste, o hicimos llorar a todo el auditorio, que de alguna forma nos diferenciemos, como en todo en la vida hay que diferenciarse, e intentar dejar huella cuando hacemos una acción de comunicación. Para ello, hay que tener muy claro qué comunicamos y cómo lo queremos comunicar. En segundo lugar, ¿por qué? Yo estoy dando hoy esta clase porque desde ALDE hemos considerado que es interesante este contenido, porque está relacionado con unos programas de formación que tenemos y porque de alguna forma en el pulso que la gente de comunicación de ALDE toma a su audiencia, ha visto que este puede ser un tema de interés. Hay que justificar de alguna forma, entonces yo he empezado justificando un poco por qué os estoy contando esto. Si estamos todo el día comunicando, es como si voy a estar todo el día manejando una máquina, lo normal es que haga un curso para manejar esa máquina.
Y si lo que voy a estar es todo el día comunicando, lo normal es que me informe y de alguna forma me intente entrenar para poder comunicar mejor. Es algo evidente. El dónde y el cuándo. Cuando hablamos de mensajes periodísticos, pues son elementos fundamentales. Estamos contando una noticia, que ha habido un accidente, pues el dónde y cuándo es un dato fundamental. Hay otras veces que no tiene tanto sentido. Yo ahora, por ejemplo, pues puede que ponga algún ejemplo de algún caso que me ha ocurrido en algún sitio concreto, pero es lo de menos. Da igual que la anécdota que os cuente haya ocurrido durante una estancia en una universidad inglesa o durante un verano en la costa mediterránea. Da exactamente lo mismo. Y el cuándo, pues puede que también. Habrá otros momentos donde el dónde y el cuándo, como digo, sobre todo en el ámbito periodístico, pues es bastante crucial. Pero hay veces que nos lo podemos saltar. Y luego el quién. Si aporta valor, evidentemente, lo mismo que el dónde y el cuándo, lo introduciremos. Y si no, pues no. Y dos elementos que muchas veces se olvidan. No es lo mismo hablar ante una audiencia de, pues por ejemplo, como estamos hoy, de gente que está estudiando un máster o pensando en estudiarlo con un nivel de estudios más o menos de universitarios o de posgrado, a ahora en un colegio, ante chavales de 12 años. Obviamente el tipo de, aunque el objetivo de la comunicación sea el mismo, aunque lo que vayamos a contar sea muy parecido, el tono del lenguaje, los ejemplos, absolutamente todo tiene que cambiar. Yo no puedo hacer esta presentación exactamente igual ante un grupo de chavales de 10 años porque probablemente no iban a entender muchas cosas, ¿no? La audiencia es fundamental y muy a menudo, muy a menudo se olvida a la hora de emprender una acción de comunicación. Es verdad que hay veces cuando colgamos un vídeo en YouTube no sabemos quién lo va a ver o cuando hacemos una noticia para un blog. Más o menos sí que podemos tener una idea de cuál es nuestro target de nuestro blog, pero siempre a la hora de elaborar una acción de comunicación hay que tener en la cabeza para quién va, porque cambia radicalmente la forma de hacerlo. Y por último, ¿para qué? ¿Qué pretendemos hacer? No es lo mismo contar esto con un fin didáctico que en una reunión de departamento donde al final lo que queremos es lanzar un plan de comunicación que, en fin, en cualquier otro tipo de momento. Perdón, hay una pregunta. Elementos básicos para comunicarme. Vale, Mariflor, si quieres, lo que vamos a hacer es avanzar un poquito con la presentación y al final, en el turno de preguntas, intento contestarte un poco en la medida de mis posibilidades. Vale, pues hemos visto un poco lo que serían las W, las 6 o 7, 8, depende de los autores, las W de la comunicación. Como digo siempre, con un filtro de utilidad. Lo que es esencial y lo que no, pues nos lo podemos saltar. Muy bien, el contenido está muy bien, pero ¿solo estamos hablando de contenido? No. Hay estudios que dicen que de lo que se comunica, el contenido importa aproximadamente el 20%. Hay quien sostiene que es el menos del 10%. Yo quiero pensar que el contenido es importante, tanto en una acción estándar escrita como en un elemento audiovisual, como incluso en un post o en un WhatsApp. Para mí el contenido es importante, pero la forma, desde luego, es esencial. Y no solamente la forma, sino la estructura. Nosotros podemos tener 3 ideas para comunicar y podemos querer contarlas de forma pues atropellada, sin una estructura, sin una introducción, y lo que haremos al final será probablemente confundir más que informar. Si por el contrario lo que hacemos es, primero hablamos un poco de un contexto, creamos un poco de expectativa en el ambiente para ver qué es lo que vamos a contar. Luego hacemos una introducción, introducimos 2 ideas rápidas, las unimos en un ejemplo, las desarrollamos un poco y terminamos con una conclusión, una sola. Es muy probable que esa conclusión sea completamente memorable para nuestra audiencia. Si lo hacemos al revés, si empezamos con la conclusión, luego vamos a un ejemplo y luego no mantenemos una estructura de comunicación, es muy probable que, como digo, lo que consigamos sea lo contrario de lo que pretendemos. La estructura de una exposición básicamente tiene estos elementos. En primer lugar, hacemos una apertura, como digo. Las aperturas se suele aconsejar pues que tengan un elemento impactante, bien con un dato demoledor, bien con un aporte de humor, bien con una pregunta al público que genere pues un poquito de polémica, en fin, de alguna forma que la apertura de una exposición nos abra, valga la redundancia, el camino para todo lo que viene después. Después trataremos el cuerpo, que es el cuerpo del mensaje. Esto vale prácticamente igual. Obviamente tiene sus matices, ¿no? Pero como veis, no estamos hablando ahora mismo de un post en un blog
o de un vídeo para YouTube, o del informe mensual de auditoría. O sea, estamos absolutamente para todos los elementos de comunicación que podemos utilizar, esto que estamos contando sirve. Lógicamente, la apertura, cuando hacemos un vídeo, pues podemos entrar quizá de lleno con una imagen impactante y puede ser algo mucho más sutil y mucho más fácil o no, o más difícil que en un texto escrito. Pero en general conviene, en mi opinión, adaptarse un poco a esta estructura sin necesidad de que sea algo rígido. O sea, la apertura pueden ser, no tiene por qué ser un tercio del tiempo de la presentación, ni mucho menos. Puede ser simplemente un momento donde abrimos y ya está. Y a partir de ahí pasamos a desarrollar una serie de ideas que las vamos contando en el cuerpo del mensaje, una, dos, tres ideas, apoyado en ejemplos, apoyados en anécdotas, donde de alguna manera pues vamos a reforzar y vamos a hacer que la memoria de la audiencia pues se estimule con esos elementos. Como digo, el cierre hay que tratar siempre de que sea memorable, de que siempre haya un dato que se quede en la cabeza y de que siempre haya elementos que hagan, así un poco si queréis, para ponerlo un poco en valor, que hagan que la presentación haya merecido la pena. O sea, que esta media hora, 40 minutos, en el momento que terminemos y pasemos a las preguntas, tengáis la sensación de que nadie se está perdiendo el tiempo y de que lo que os he contado en este rato, pues os puede servir para algo. Aunque sea una sola idea, aunque sean dos, tres, ya me parecería óptimo, y más de tres creo que no sería posible. Vale, pues esto que hemos visto hasta ahora, en estos primeros minutos, en estos 25 minutos que llevamos de webinar, son elementos comunes a cualquier tipo de acción de comunicación. Como digo, estamos en el mundo ahora mismo de las redes, en el mundo de la interconexión, y todo lo que hemos hablado sirve tanto para una charla en público, para preparar un PowerPoint, para hacer un informe, para enviar un mail con una oferta, pero también para hacer un vídeo o incluso para hacer un story en Instagram, ¿no? Cualquier tipo de acción de comunicación requiere, en mi opinión, por muy frescos que seamos, a veces vemos en publicidad, sobre todo, donde, bueno, quizá yo pueda traer más ejemplos que de otros campos, vemos de repente un anuncio en televisión o en prensa o incluso en una cuña de radio y decimos, joder, qué cosa más simple, ¿no? ¿Qué sensación nos da de frescura, de algo que se le ha ocurrido a alguien de repente? Pues os aseguro que hasta lo más fresco, lo más cortito, el elemento con más chispa, tiene detrás un trabajo creativo y un trabajo de desarrollo, de estructura y precisamente de pasar por estos filtros para ver si lo que provoca en la audiencia es precisamente lo que se quiere conseguir o no. Como digo, elementos comunes que hemos desgranado en poco menos de media hora y de los que podríamos estar hablando semanas. De hecho, pues los másteres de comunicación pues van de esto precisamente, ¿no? Vale, decimos que comunicamos con los amigos, con la familia, en el trabajo, en el transporte público, en las administraciones, comunicamos constantemente. Pero hay una parte de la comunicación que es la que tiene que ver con cómo las empresas comunican hacia afuera. Y es lo que llamamos comunicación corporativa. No solamente es la publicidad, sino son todas las acciones que los departamentos de prensa y de comunicación pues desarrollan para, últimamente muy ligados a, como decíamos hace un rato, al campo de la responsabilidad social, pero no solamente, y que en mi opinión es una herramienta estratégica para que la empresa se vea como se quiere ver. Cuando abrimos un paréntesis, cuando hablamos de estrategia en una empresa, lo que decimos es dónde estamos hoy y dónde queremos estar en un plazo de X tiempo, 2, 3 años, y el camino para pasar de donde estamos hoy a donde queremos estar es el plan estratégico, ¿no? Es un poco todas esas ideas que precisamente, y en resumen, lo que van a hacer es que la empresa, la compañía, se vea de una manera completamente distinta y que la percepción que la gente tenga de nuestra empresa sea exactamente la que queremos. Con lo cual, fijaos la importancia que tiene la comunicación en todo esto, ¿no? De todo plan estratégico tienen que derivarse una serie de acciones de comunicación que hagan precisamente que la percepción, no solo de marca, que por supuesto que la percepción de marca es súper importante, los atributos que queramos unir, que nuestra marca es joven, que nuestra marca es fresca, que nuestra marca es tradición, que nuestra marca es ruptura, es disrupción, es colaborativa, es etcétera, 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 ¿no? Fijaros, por ejemplo, en
ejemplos como Uber o Cabify o Airbnb, o empresas que ahora mismo están siendo muy cuestionadas por sus funcionamientos internos y por la forma que tienen de precisamente de haber establecido un modelo de negocio donde se ha primado una parte de comunicación hacia afuera. Todo el mundo vemos estas empresas como nuevos modelos de negocio, empresas ágiles que funcionan bien, que utilizan la tecnología, y cuando hemos rascado un poco en el modelo de negocio quizá hemos visto que tenían otro tipo de carencias, ¿no? Pero de alguna forma estas compañías han trabajado muy bien esa comunicación todas las compañías ahora mismo en España están muy en boga, compañías como Globo, como Deliveroo, que se dedican a llevar comida a domicilio, ¿no? Que también están siendo cuestionadas por cómo tratan precisamente a sus trabajadores. Pero a lo que voy es que estas empresas nos han transmitido, se han esforzado mucho sus departamentos de comunicación en transmitirnos una imagen de juventud, de frescura, de lo hacemos entre nosotros, es algo colaborativo. Entonces, están donde están, Uber está donde está, entre otras muchas cosas, por cómo ha sido capaz de comunicar y por cómo ha manejado esa comunicación desde un punto de vista estratégico. Es algo absolutamente estratégico y clave para que las compañías lleguen a donde quieren llegar. Y la comunicación corporativa está ligada al liderazgo. De alguna forma, los líderes de las compañías tienen que ser capaces de comunicar en externo, por supuesto, y también en interno, como veremos dentro de un momento, ¿no? Un capítulo aparte dentro de la comunicación corporativa tienen las redes, ¿no? Al final, todo lo que las empresas que hace unos poquitos años muchas de las grandes compañías eran reticentes a tener una presencia en redes sociales. De hecho, yo trabajaba en una compañía donde se nos prohibía tener acceso a Facebook dentro de nuestro horario laboral, y todavía me consta que hay muchas empresas que no dejan a sus empleados trabajar en las redes, mientras que hay otras que hacen precisamente lo contrario, ¿no? Que tienen sus propios planes de social media y en ellos incluyen a sus empleados, y son muchas veces los empleados los que retuitean, los que postean y los que hacen que esa comunidad, los que han entendido que precisamente no se puede poner trabas al progreso, ¿no? La forma en la que lo que vamos a contar ahora, no vamos a hablar de redes sociales en el sentido más amplio, sino de cómo las redes sociales se pueden usar desde el punto de vista de la comunicación corporativa, que es un poco de lo que estamos hablando. Es fundamental el mensaje que demos a cada red. Quizá no tenemos que contar lo mismo en Twitter, que en Facebook, que en Instagram, o que en Vimeo, YouTube o el tipo de redes que manejemos, ¿no? Un poco por contar las más masivas. Dentro de una estrategia, de una coherencia, tendremos que seleccionar qué mensajes mandamos a cada una de las redes. Hasta hace poco, los encargados de las redes sociales de las compañías tenían la idea de que estar en todas partes era lo que había que hacer. Había que estar tuiteando todo el día, subiendo todo el día mensajes a Facebook, dando likes a todo el mundo. Esto se ha visto que es un error. Hay que ser mucho más selectivo y hay que tener una estrategia. Todo esto, al final, las palabras que más voy a repetir son coherencia y estrategia, como veréis, que son precisamente las que vienen ahora, ¿no? No se trata de tener presencia en las redes porque sí, sino tener presencia en las redes que queremos y de la manera que queremos. Y todo esto, desde el punto de vista que veíamos hace unos minutos, de estrategia. Tenemos que saber dónde estamos, a dónde queremos ir, y ese camino que vamos a emprender lo tendremos que derivar en una serie de acciones. Unas de esas acciones muy importantes serán acciones de comunicación, y de esas acciones de comunicación muchas de ellas serán en redes sociales. Karina, al final tendremos un momentito para las preguntas, si te parece bien. Discúlpame, voy a continuar 5 minutitos más o 10 y enseguida pasamos a las preguntas. Fundamental, lo que os decía al principio, si yo las estuviera viendo la cara o me hubieran pasado un informe de qué tipo de audiencia tengo hoy, de qué habéis estudiado, qué habéis hecho, qué os gusta, qué no os gusta, para mí hubiera sido mucho más sencillo enfocar esto, porque podía haber empezado con una imagen que resultara agradable para todos, con una anécdota que todos conocierais, con un dato que os sorprendiera a todos, etcétera, etcétera. Las redes sociales nos permiten todo esto a través de los análisis, del Big Data, podemos conocer quiénes son nuestras audiencias, cuáles son sus gustos, qué es lo que hacen, y por eso pues tienen ahora mismo el potencial que tienen, sobre todo a nivel publicitario. Si nosotros queremos anunciarnos en una compañía, si quiere anunciar en Facebook,
y lo que vende es un objeto concreto, son zapatillas deportivas, por ejemplo, pues es muy probable que no busque ni niños de menos de 4 años ni ancianos de más de 80, ¿no? O de más de 70, no sé, un poco por media. Va a buscar un perfil de comprador con un nivel adquisitivo concreto, preferentemente urbano o no, preferentemente masculino o femenino, de una determinada edad, con unas determinadas aficiones. Y, como digo, el Big Data nos permite establecer relaciones entre, a veces absurdas, entre... siempre me acuerdo hace un montón de años que nos contaban que el CRM del Corte Inglés resulta que te ofrecía en sus revistas, cuando eras comprador de pañales, te ofrecía cervezas premium. Y dices, bueno, ¿qué tiene que ver las cervezas premium con los pañales? ¿No? Pues bueno, ellos habían visto en sus tickets de compra, analizándolos, bastante antes de que el Big Data llegara a las pantallas. Ellos trabajaban pues con sistemas de Business Intelligence, que tienen un poquito más de tiempo que el Big Data. Y lo que veían es que cuando los hombres y las mujeres que llegaban a una determinada edad y que tenían hijos, salían menos y por tanto tenían ese dinero que no se gastaban en salir, lo dedicaban en muchos casos a comprar cervezas, pues o cerveza o cualquier otro tipo de bien de consumo de alta calidad, con lo cual pues ellos se lo ofrecían y el resultado era muy bueno, ¿no? Esta tontería lo que viene a poner de manifiesto es que hoy en día es posible, a través de las redes sociales, tener un conocimiento muy importante de nuestras audiencias y hay que aprovecharlo a la hora de planificar los mensajes y la estrategia. Y al final, de lo que se trata es de ser útil. Si nosotros nos pasamos el día tuiteando los resultados de nuestra empresa o en un canal de YouTube poniendo vídeos donde se cuente lo bonitos que son nuestros procesos de producción y eso no interesa a nadie, o no es más que no interesa a nadie, no es útil a nadie, es muy poco probable que interese. Si lo que hacemos es, vuelvo al caso de las zapatillas deportivas, hacemos vídeos donde enseñamos a la gente a correr mejor, a estirar, a ver qué ropa es mejor en invierno y en verano, a ver qué carreras les convienen en qué momentos del año, qué alimentación va con este determinado tipo de prueba, etcétera, etcétera. Si somos útiles a nuestra audiencia, esto parece muy sencillo, pero os aseguro que hay muchísimo de los mensajes en redes sociales que no son útiles en absoluto y que la gente se empeña en emitir y al final tenemos una sobresaturación de mensajes que muchas veces no nos interesan para nada. Lo que triunfa es lo que es útil, lo que nos sirve, lo que nosotros seguimos, cada uno de nosotros y nosotros lo que seguimos es lo que nos interesa porque nos es útil, básicamente. Entonces hay que tratar de ser útil a nuestra audiencia. Vale, pues terminamos. Hemos visto comunicación corporativa, comunicación en redes dentro de esa comunicación corporativa y la comunicación interna como una parte esencial que muchas veces es la gran olvidada. ¿Para qué se usa la comunicación interna, básicamente? Lo usamos para que nuestra gente, nuestros empleados tengan información, que no solamente lo lógico es que las empresas formen a la gente en su trabajo, pero los procesos van cambiando, la vida en una empresa es dinámica y muy a menudo los canales de comunicación interna nos van a permitir que la gente esté informada y que pueda trabajar mejor, que tenga los datos necesarios para trabajar. Pero además tiene otro objetivo mucho más importante y es el que tiene que ver con el clima salarial, con el clima empresarial, que es que incide claramente en la motivación. Al final, no se trata de que seamos todos Google y que tengamos mesas de billar y salas para reflexionar y ser creativos, pero es un tema de absoluto sentido común. La gente que nos sentimos a gusto en nuestro trabajo, producimos mucho más y mucho mejor. O sea, es así de sencillo. Si estás motivado en tu trabajo, no te tienen que estar convenciendo para que hagas las cosas. Las haces muchas veces motu propio y muchas veces vas más allá de lo que te piden. Si no estás a gusto en tu trabajo, pues vas a dar lo justito y al final esa inversión en comunicación interna que haga que el clima mejore porque somos capaces de recoger sugerencias, porque somos capaces de integrar a la gente y de hacer que los mensajes fluyan de abajo arriba, etcétera, etcétera, va a redundar en nuestro beneficio. Esta es una de las conclusiones que quiero que os llevéis de aquí. Invertir en comunicación interna, o mejor dicho, gastar en comunicación interna no es gastar, es invertir, siempre. La comunicación interna, como ponemos aquí, es un reflejo de la externa. De alguna forma volvemos a las dos palabras mágicas, estrategia y coherencia. Si tenemos una estrategia de comunicación, seremos capaces de
establecer cuáles son los elementos que queremos contar hacia afuera y los elementos que queremos contar en interno. Y todo eso va a tener una coherencia y va a tener sentido. No puede ser que estemos contando que somos una empresa que trabaja con una eficiencia ecológica y que luego nuestros empleados estén viendo pues cómo derrochamos papel, cómo derrochamos otro tipo de recursos, etcétera, etcétera. Los mensajes tienen que ser coherentes en interno y en externo. Y porque muchas veces unos se alimentan de otros. Elementos de la comunicación interna. No se trata de hacer un plan, quizá en otro webinar más adelante pues podamos abordar la elaboración de un plan de comunicación interna. Estoy pensando que podría ser algo interesante. Pero por ahora lo que vamos a hacer es dar simplemente unos elementos que ayuden, ¿no? Que es un poco la idea, dar ideas sueltas para que os podáis quedar con algunos elementos. No todos, pero los elementos, en mi opinión, más interesantes que configuran ese plan de comunicación interna son, por una parte, los comunicados internos, que puede sonar algo antiguo, pero esto puede ser tan dinámico y tan interesante y tan moderno como queramos. Y me adelanto al último punto, si trabajamos con redes sociales corporativas tipo Yammer, que ahora está muy en boga, pues veremos que precisamente esos comunicados pueden ser que alguien del Departamento de Recursos Humanos o de Gestión de Personas, como ahora nos gusta llamar, pues haga algo dinámico, algo divertido, semanal, quincenal, etcétera, etcétera. O las newsletters internas donde, bueno, pues las empresas grandes, sobre todo, hacen que pues nuestra filial en Los Ángeles sea capaz de enterarse de lo que están haciendo nuestros compañeros en Australia o en Oslo, ¿no? A un nivel más cercano, es muy interesante mantener reuniones con el objetivo de que haya una comunicación interna, de establecer pues, grupos de trabajo y entrevistas normalmente o bien con jerarquía directa o bien con miembros del Departamento de Recursos Humanos. Los planes de formación, lógicamente, son elementos de comunicación interna claros. Hasta hace poco, y en algunas compañías, son los únicos elementos que se tienen en cuenta. Simplemente a la gente cuando entra se le da una formación y con eso ya se supone que va a tener herramientas para el resto de su vida, algo que es completamente ilógico. Las empresas más motivadas con la comunicación interna hacen eventos para sus empleados que tienen un impacto tremendo. O sea, la forma que tiene un evento corporativo donde el empleado se siente implicado, donde ha trabajado probablemente le han pedido su opinión o incluso ha sido parte de la preparación de este evento y ver un poco pues todos juntos cómo esa marca, cómo ese vídeo corporativo que se ha hecho para el evento, cómo esa fiesta en la que estamos todos y todas funciona y estamos todos relacionados, la sensación de pertenencia, el sentimiento de pertenencia y la sensación de motivación se multiplica exponencialmente a la hora de hacer eventos corporativos. Y, pues, por supuesto, elementos fundamentales en los planes de comunicación es trabajar con el email. Bien, pues, normalmente las newsletters hoy en día se mandan todas por email. Y, por supuesto, las redes sociales. En este caso estamos hablando ya no de redes sociales externas, sino de redes sociales internas. Digo Yammer, como puedo hablar de cualquier otra, un poco. Yammer yo es la última que he estado usando. No me gusta especialmente el formato, pero reconozco que tiene la integración con todos los elementos de Microsoft y bueno, pues está en la última empresa con la que he estado colaborando, pues desde luego se usaba mucho y con muy buenos resultados, la verdad. Vale, la comunicación interna tiene que estar, vamos a ver cómo vamos de tiempo, sí, nos quedan 3 minutitos todavía. La comunicación interna tiene que estar desarrollada en un plan. Un plan de comunicación debe incluir una serie de apartados, pero como todo plan, tiene que forzosamente incluir estos cuatro elementos. Unos objetivos del plan, que es lo que queremos comunicar, qué acciones se van a derivar de esos objetivos, qué es lo que nos va a costar todo esto y en cuánto tiempo lo vamos a hacer. Y probablemente luego pues haya otro elemento que tenga que ver con las personas que lo van a poner en práctica, etcétera, etcétera. Pero por lo menos estos 4 elementos tienen que formar parte de un plan de comunicación. Aquí siempre el problema es el presupuesto. Parece que todavía hay muchos directivos en muchas empresas a los que gastarse el dinero en comunicación interna les parece pues poco menos que tirar el dinero. Insisto, y creo que es la segunda o la tercera vez que vuelvo sobre esta idea. Trabajar en comunicación interna es invertir en motivación, es invertir en un equipo potente y es invertir en productividad. Y pocas palancas funcionan tan bien como la comunicación interna para esto. Y como os digo aquí, para terminar, un minutito más para
transmitir estas tres ideas, que es un poco lo que llamamos arrastrando desde el principio, ¿no? De alguna forma, todo esto, cuando os hablo de estrategia y de coherencia, en mi opinión, tiene mucho que ver también con la transparencia y con cómo queramos hacer. Si en un plan de comunicación lo que queremos es transmitir mensajes engañosos y embaucar un poco al personal, lo vamos a tener un poco difícil, porque al final cada día es más difícil manejar las mentiras, afortunadamente, y creo que estas acciones tienen que hacerse desde la verdad y desde la honestidad. Lo que quiero decir aquí es que ganar la confianza de la gente cuesta mucho, pero perderla se pierde enseguida por un error, por un fallo, por una falta igual de honestidad, un momento en el que podemos sobreestimar o subestimar a nuestros empleados. Mucho cuidado con eso. Lo ideal es poquito a poco irnos ganando la confianza de la gente, pero no por nada, sino porque la merecemos, porque somos honestos, porque somos transparentes y porque trabajamos en un contexto donde realmente queremos, porque tiene sentido, que nuestro equipo esté motivado, porque funciona mejor. Volvemos otra vez, como conclusión, la comunicación interna, el gasto en comunicación interna, para mí es una inversión y la comunicación redunda fundamentalmente en la productividad, o sea, que genera un clima de trabajo mucho mejor si somos capaces de gestionarlo bien, y eso redunda en que la productividad sea mayor. Y por último, bueno, pues algo que hemos venido haciendo, ¿no? Y que tiene que ver también con el primer punto. Todo lo que sea hablar, pues está muy bien, pero al final poner hechos, poner ejemplos, y es una de las formas de convencer a la gente. Volvemos otra vez al mundo de la coherencia y que esa coherencia tiene que venir apoyada, pues lógicamente en unos valores donde para mí destacan, pues eso, ¿no? Un poco la verdad y la transparencia. Y creo que hasta aquí más o menos 45 minutos. Nos hemos ajustado bastante al tiempo y la idea precisamente era esa, transmitir, pues por recapitular un poco, hemos arrancado de las teorías de la comunicación clásicas, hemos ido desarrollando un poco qué es el emisor, el mensaje y la audiencia, cómo se trabaja en esos tres ejes, cuáles son los elementos que tiene que tener un mensaje. Hemos dicho que el contenido es importante, pero que es muy importante también estructurarlo bien. Y después hemos pasado ya a un mundo más operativo donde hemos definido qué es lo que se debe hacer o cuáles son las pautas maestras para cuando hablamos de comunicación corporativa, concretamente en el caso de redes sociales, donde hemos dicho que muchas veces menos es más, y hemos terminado diciendo que la comunicación interna estructurada en un plan es en un 99% de los casos una inversión que va a redundar en que nuestros equipos trabajen mejor. Y a partir de ahora, si queréis hacer alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Me decía por aquí Mariflor que requiere conocer los elementos básicos. No entiendo muy bien. Los elementos básicos son los que hemos contado un poco al principio. No sé si has llegado un poco tarde, Mariflor Lugo, y quizá no lo hayas visto. Es lo que hablábamos un poco de los elementos básicos en todo sistema de comunicación son tres. Luego pues hay elementos secundarios, lógicamente, pero básicamente hablamos de un emisor, un receptor y un mensaje. Y luego Karina Butcher nos decía, ¿qué se considera un mensaje masivo? Pues muy interesante esta pregunta, Karina. Lo que quiero decir es que muchas veces lo que hacemos es, queremos transmitir una idea y machacamos esta idea en Facebook indiscriminadamente, en Twitter indiscriminadamente, en YouTube y en todos los medios a nuestro alcance, y nos gastamos un presupuesto importante de alguna forma en disparar hacia objetivos que no están a nuestro alcance y no llega a nosotros si llegaste tarde, Mariflor, perfecto, no te preocupes. Y esa es un poco la idea. Muchas veces el no ser masivo, el seleccionar, el decir, bueno, por aquí voy a entrar con este mensaje, o voy a ser más sutil en un momento dado, o voy a ir dando el mensaje por partes, voy a dar primero una pauta, una semana después otra. A veces esa sutileza se agradece. Ingrid Valenzuela nos pregunta si hay manera de medir el ROI en la inversión de comunicación interna. Bueno,
Esta pregunta es trampa, seguramente te la habrán hecho alguna vez cuando hayas planteado un plan de comunicación interna porque es típica, o sea, es típica de un director financiero o de un director general cuando planteas un plan de comunicación interna. Sí hay una manera de medir el ROI, hay muchas maneras de medir el ROI. Una de ellas es viendo la tasa de rotación del personal. Tú puedes ver en una compañía cuánta gente se te va al cabo del año y cuánto te gastas tanto en reclutar como en formar personas para que lleguen a su estado óptimo. Si esas personas no se te van y no las tienes que formar, eso es fácilmente cuantificable y se puede calcular un ROI ahí. Pero sí, cada vez nos esforzamos más en estas cosas porque la gente que hacemos marketing y comunicación muchas veces tenemos que demostrar muchas cosas. No sé por qué. A veces tenemos que demostrar más que otros departamentos y lógicamente pues tenemos que manejar elementos como ROI, ROES y demás. Vale, más cosas. No sé por qué cada vez que vengo aquí se me baja esto. ¿Cómo convences al comité de dirección de lo necesaria que es la comunicación corporativa? Esta pregunta es clave y es uno de los ejes de la presentación, ¿no? Para mí. Con hechos, convences con casos de éxito, convences con empresas donde ves que trabajan en la comunicación interna y tienen una tasa de retención de personal, una tasa de rotación mucho más baja que la tuya o con personal de tu empresa que se va a otras empresas precisamente porque en ellas comunican mejor. Entre otras muchas cosas, puedes convencer así a la gente. Gracias, Karina. De nada. ¿Cómo recuperamos la confianza? Cuando los líderes tienen un estilo de comunicación vertical y es uno de los problemas con los que nos encontramos. Yo últimamente lo que intento hacer precisamente en EALDE, dentro de los programas que hacemos para directivos, es tratar de convencer a estos futuros líderes de que la comunicación es algo esencial y de que tienen que aprender a comunicar y de que tienen que basar el liderazgo muchas veces en la manera en la que comunican. En el momento que un líder nos defrauda, va a ser muy difícil que recuperemos la confianza en él. Es muy, muy complicado. Requiere tiempo y sobre todo requiere pues, acciones que de alguna forma enmienden ese error que ha cometido. ¿Con qué frecuencia y sobre qué temas es recomendable, Dante? Pues depende de la empresa en la que estés, pero sobre temas relacionados con tu empresa y tu mercado y tu competencia, sin duda, pero sobre otras muchas cosas más. Si tu empresa está, pongo un ejemplo muy radical, si tu empresa está formada solamente por hombres y todos juegan al fútbol, pues lógicamente vas a tener que hablar de fútbol en tu comunicación interna, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, sí, eso es lo que, Mariflor, eso es lo que decía con la comunicación masiva. Es muy cansado de ver todo el rato, pues gente que ensalza su marca con vídeos, con posts, con noticias muchas veces, no sé si falsas o discutibles, que al final lo que hacen, lo que provocan en nosotros es cansancio, es exactamente eso, es cansancio. Es mucho más interesante no sé, ¿cuántos acciones de comunicación habéis visto de la marca Apple, por ejemplo, que os hayan parecido tediosas y aburridas? Pues yo no recuerdo ninguna últimamente, ¿no? ¿Campañas pagadas en redes? Sí, 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 por supuesto que sí. O sea, las redes sociales están ahí, son un elemento que los equipos de publicidad utilizamos ya desde hace tiempo pagando. No solamente se trata de hacer marketing orgánico, sino hay marketing pagado y tanto en Facebook como en LinkedIn y en Twitter también, probablemente sean las tres principales ventanas donde ya las empresas están gastando presupuestos considerables, sin duda. Pero siempre con la misma óptica, Nuria. Primero, piensa lo que quieres transmitir, piensa cuáles son tus objetivos, cuál es tu estrategia y después diseña una campaña de comunicación, no al revés. Es que muchas veces, como asesor de comunicación, vamos a una compañía y lo que nos piden es, queremos hacer una campaña en Facebook para no sé qué. Digo, bueno, espera un poco, vamos a ver primero qué es lo que quieres hacer, cómo es tu empresa, cómo es tu audiencia y probablemente acabemos haciendo la campaña en Facebook o no, o lo que te aconseje sea precisamente que no hagas nada en Facebook y que lo hagas todo en Twitter, por ejemplo, ¿no? Dante, distinguir lo que da comunicar interno y externo, pues yo te diría que no hay mucha distinción, Dante. Eh, Todo va a tener que ver, lógicamente, con cuál es tu plan estratégico y con lo que quieres hacer. Pero si tu comunicación interna y la externa
es muy distinta, pues vas a tener un problema de coherencia y vas a poder, te vas a meter en un lío, en mi opinión. Comunicación efectiva en redes. Uf, no sé, campañas de compañías de cerveza en España, por ejemplo, viendo cómo están trabajando Vodafone, por ejemplo, tiene una comunicación en redes muy buena, en mi opinión. Luego todo esto es muy subjetivo también. ¿Cómo podemos hacer más efectivas nuestras comunicaciones en las redes? Hay que ser constante, hay que ser periódico y sobre todo, para mí, o sea, no creo que haya un truco ni una eh, que yo os pueda dar ahora dos pautas para que una campaña de comunicación en redes sea exitosa o no. Para mí, los éxitos vienen del trabajo, vienen del análisis previo, del análisis estratégico, de ver un poco cuál es el punto en el que estamos, cuál es el punto al que queremos llegar. Si tenemos elementos sobre nuestra audiencia es fundamental y a partir de ahí trazar las líneas entre dónde estamos y dónde queremos estar. Y de forma muy natural se van desgranando las acciones que tendremos que llevar a cabo y en qué canales. Las generaciones. Aquí en Julio, las generaciones están muy marcadas. Imagino que quieres decir las generaciones más jóvenes. Por supuesto, o sea, tú no puedes plantear, si lo que quieres es llegar a un público de menos de 20 años, no te puedes plantear una acción de emailing porque no va a tener ningún sentido. O sea, porque los menores de 20 años no abren el mail, te vas a comunicar por Instagram o por Snapchat, probablemente. Muy buena pregunta, Dante. A mí me resulta muy interesante establecer equipos mixtos y de alguna forma periódicamente, por lo menos un par de veces al año, hacer una especie de show del equipo de comunicación marketing, dependiendo de la compañía en la que estés, será más o menos extenso, pero hacer una especie de evento, de microevento interno para enseñar a la gente lo que haces y enseñarle el resultado de lo que haces y enseñar lo que hace la competencia, cómo lo hace, qué hace mal, qué podemos hacer mejor intentar buscar, si somos pequeños, no todo el mundo tenemos la suerte de ser Coca-Cola o Apple, entonces si somos pequeños, pues ver lo que hacen los grandes y cómo lo hacen de bien. Para mí es fundamental que primero, para poder integrar y poder pedir, porque muchas veces hay que pedir a la gente de procesos, a la gente de calidad, incluso a la gente de finanzas, que a veces son como el lado oscuro con el que no queremos saber nada. Todos los departamentos de la empresa deben estar estratégicamente alineados y de alguna forma tiene que haber un director general que vele por esto, si no, no tiene sentido, ¿no? Sandra Valle nos dice, muchas preguntas, ¿eh? Qué bien. Nos dice Sandra Valle que cuando hay que hacer el ajustes, la primera elegida es comunicación. Sí, claro, claro. Es que comunicación y marketing muchas veces parece que el gasto, que es solamente gasto y que no hay rendimiento. Pues bueno, volvemos un poco a lo que decíamos. Hay que tratar de demostrar que lo que hacemos es muy interesante y muy útil. Mariflor nos dice que esto le sirve mucho, pues estupendo. Me alegro muchísimo, Mariflor, gracias a ti. Después de que la empresa ha sido envuelta en un escándalo, Dante, esto daría para una clase sola. La comunicación de crisis es un capítulo dentro de la comunicación corporativa que no hemos abordado prácticamente nada. Para mí lo que hay que hacer en momentos de crisis es ser muy rápido, ser muy eficaz, dar mensajes muy claros y sobre todo no mentir. No mentir y asumir los errores y tratar de ser muy rápido en darles la vuelta. Hay muchas veces, precisamente muchos de los éxitos de los servicios de atención al cliente van por ahí, de tratar de reconducir las quejas, de tratar de reconducir las situaciones de crisis. Lógicamente, cuando hay un escándalo, pues hay empresas que han tenido que echar la persiana por un escándalo. O sea, no estamos hablando de algo fácil. Pero desde luego lo que yo no haría es intentar de ser esquivo, no dar datos, intentar tapar las cosas, porque igual en la época del Watergate eso funcionaba, pero desde luego hoy va a ser muy fácil que saquen todo a la palestra. La coherencia entre interno y externo, David. Pues con sentido común. Si lo que contamos en interno y en externo se contradice, pues obviamente no estamos siendo coherentes. Tenemos que intentar que lo que contamos en externo sea muy parecido a lo que contamos en interno, probablemente con otro enfoque, probablemente con otro punto de vista, pero al final que haya un paraguas global que lo englobe a todo. Muy buena pregunta, Tiffany.
Marketing o recursos humanos. Yo te diría que ni lo uno ni lo otro. Los dos, pero no deberíamos hacerlo depender solamente de marketing, que tiene un componente más ligado a ventas a medio y largo plazo, ni con recursos humanos. Para mí, comunicación interna debería ser una dirección en sí misma, que por supuesto se tiene o sea, dependería de un director, directora de comunicación y tendría que trabajar para mí es lo ideal. Lógicamente luego pues los departamentos, eh, a mí me gusta más que tenga que ver con marketing, pero bueno, es porque es más por mis inclinaciones personales. Habitualmente depende más de recursos humanos. Sí, la comunicación de crisis, pues sí, es muy interesante. Es muy interesante y lo que pasa que es una cosa muy específica y en la que yo no soy experto en comunicación de crisis. Yo estuve formando parte de un gabinete de crisis durante un par de años y afortunadamente en aquella época no tuvimos ninguna crisis. O sea, siempre hay momentos, pues un accidente hay momentos en los que hay que comunicar siguiendo unas pautas. En general, la comunicación de crisis tiene un único secreto, como casi todo en comunicación, y es estar preparado. O sea, si el momento que llega una crisis improvisas, lo más normal es que metas una pata muy gorda. Si tienes un plan y aunque la crisis siempre es algo sobrevenido y nunca te la esperas, pero si tienes un plan de cómo, pues es lo mismo que cuando tenemos que evacuar un edificio, ¿no? Si improvisamos y salimos por las ventanas, pues no es lo mismo que si tenemos un plan de evacuación ensayado. Bueno, pues tiene un poco que ver. Muy bien, son las 7 de la tarde. No sé si tenemos alguna pregunta más por ahí. Ha sido para mí mucho más interesante, desde luego, la parte de las preguntas que el rato que os he estado soltando el rollo con la presentación. Y con Workplace, no conozco Workplace, no lo siento, no he trabajado con esta herramienta. Yo he trabajado con redes, o sea, con elementos con herramientas para gestionar proyectos y gestionar el tiempo, sí que he trabajado con alguno, pero sí, es muy probable que la tecnología nos pueda ayudar mucho en esto, pero todavía nos falta. Ahora mismo las aplicaciones están sobre todo más encaminadas a la organización, a gestión del tiempo, gestión de proyectos, pues aplicaciones como Trello, como Asana, como este tipo de Microsoft Teams. Y lo bueno que tiene Teams, a mí Microsoft yo no soy muy fan, pero Teams lo bueno que tiene es que se integra muy bien con Yammer y con otros tipos de aplicaciones que tienen sentido. Gracias a ti, David. Gracias, Mariflor. He traído gran valor y enfoque. Pues qué bien, David. Muchísimas gracias. Un placer que sigáis aquí después de una hora. Y, y nada, pues lo mismo digo, un placer estar con vosotros este rato. Para cualquier cosa, cualquier duda que tengáis por ahí, no sé si habéis visto mi correo. Y si no, pues a través de la escuela, donde tanto Daniel como el resto de compañeros y compañeras pueden informar de los programas que tenemos, donde desde luego la comunicación pues es uno de los pilares. Gracias a ti, Nuria. Muchísimas gracias a todos y a todas y muy buenas tardes.